Bueno, pues la escritura, saben ustedes, ¿verdad? La Biblia no es un libro ordinario. Cada palabra es por inspiración divina, fue dada por inspiración divina. Así que esta mañana abre tu corazón, ¿verdad? No trates de entenderla con tu mente, deja que Dios toque tu vida, ¿verdad? Ven dispuesto a escuchar la voz de Dios, ven dispuesto a que Dios nos hable, ¿verdad? Tenemos que venir dispuestos, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Es como esa lumbrera que nos alumbra en medio de la oscuridad. ¿Cuántos necesitan un foco cuando está todo oscuro? Todos, ¿verdad? Prendemos el foco y estamos allí, podemos disfrutar de armonía, de paz. Entonces hoy, esta mañana, ¿verdad? Queremos que esa lámpara alumbre nuestro corazón. También toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y Pablo enseñaba a Timoteo, ¿verdad?, los beneficios que tiene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la hacemos. Hay beneficios, ¿verdad? Ella nos enseña la verdad, nos redarguye, es como un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. Cuando se va al espejo y se acaba de levantar, ¿qué pasa? Se asusta. No, no es cierto. No, se ve usted y dice, no, qué hermoso soy, ¿verdad? Aunque tenga todavía desordenado sus cabellos, pero ya de alguna manera se peina, se lava la cara y qué bueno, ¿verdad?, que hay espejos. Pero qué bueno que tenemos un espejo que nos dice y nos habla de nuestras imperfecciones y que es para que nosotros las corrijamos, para que nosotros caminemos, ¿verdad?, en el camino del Señor correctamente. Así que esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante. Le he titulado Cristo y su iglesia. Vamos a estar en la presencia del Señor, ¿verdad?, y vamos a meditar sobre este tema, Cristo y su iglesia. Vamos a iniciar concentrándonos nuestra atención primeramente en Cristo. Hay 3 preguntas que yo quisiera que ustedes las tomaran y que las meditaran. Yo creo que esta mañana es para que reflexionemos. Y esas preguntas al final de la prédica, el propósito es de que tú avances, que avances en tu vida cristiana y que contestes estas preguntas satisfactoriamente. La primera es: ¿sabes quién es Cristo? ¿Sabes quién es Cristo? La segunda, ¿lo conoces verdaderamente? ¿Lo conoces verdaderamente? Y la tercera, ¿tienes relación con Él? ¿Saben que estas preguntas determinan nuestro destino eterno? Estas preguntas determinan nuestro destino eterno, dónde vamos a estar un día. Entonces son cruciales, ¿verdad? Son cruciales para cada uno de nosotros. Dios te va a preguntar un día, nos va a preguntar un día. Nuestro Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor.
¿Cuántas veces, algunas veces hemos escuchado, ¿crees en Jesús? Sí, yo creo en Cristo. Pero dice la Biblia, no todo el que me llama Jesús, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Vamos, por favor, les invito a San Mateo capítulo 53, al capítulo 13, versículos 53 al 58. Les invito a que abran su Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos traen la Biblia? Levántenla a ver. Bueno, algunos dicen yo la traigo en mi celular. ¿Saben qué? Es algo que nosotros tenemos que cargar. Está bien tenerla en el celular, pero lo mejor es que cuando vengamos traigamos nuestra Biblia, nuestra espada, ¿verdad? Así que vamos a estudiar les invito a que podamos estudiar este pasaje juntos. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, fíjense, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, estamos en el capítulo 13 de San Mateo, dice: se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Fíjense la forma en cómo se referían. ¿Verdad? Todas estas cosas. Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, permítanme leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen con atención esta versión. Dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, dice, salió de esa región. ¿Saben que en el capítulo 13 de este libro de Mateo, al inicio Jesús se encontraba cerca del mar de Galilea, a las orillas del mar de Galilea, y sus discípulos escucharon de él, les empezó a enseñar, y es uno de los capítulos con más riqueza espiritual, ¿verdad? En un solo capítulo hay 7 parábolas de nuestro Señor Jesucristo. En un solo capítulo. Hay veces decimos que para estudiar la Biblia hay que entender también, ¿verdad?, cada una de esas parábolas. Pero él eso estaba haciendo allí, estaba enseñándoles acerca del reino de los cielos, explicándoselos a través de esas parábolas, ¿verdad? Y dice aquí: salió de esa región, ya sabemos dónde estaba, regresó a Nazaret, su pueblo. Regresó a Nazaret, su pueblo. ¿Saben que cuando Jesucristo nació, ¿en dónde nació? En Belén, ¿verdad? En Belén de Judea. Allí nació Jesús. Y cuando el ángel se le apareció, ¿verdad?, a José, ¿qué le dijo? Tienes que llevar al niño, ¿verdad?, que descendiera a Egipto y fuera con el niño, ¿verdad?, y su mamá y su madre. Y entonces vemos que él salió de Egipto. Muchos dicen que, bueno, más bien la Biblia dice que al regresar, ¿verdad?, el ángel le dijo que no fuera a Belén, sino que lo envió hasta Nazaret. ¿Por qué? Porque se cumplía también una profecía.
Pero aquí dice llegó a su tierra, haciendo esta observación, ¿verdad? Ahora, él allí es donde creció, allí es donde convivió con su familia, convivió de niño. Yo pienso, fue una vida tan normal como cualquiera de los otros niños. Tenía sus amigos, andaba con ellos, con sus padres, estuvo sujeto a sus padres cuidaron de él. Y también él, como buen judío, asistía a los cultos en las sinagogas, asistía a las reuniones en las sinagogas. Él también cantaba a Dios. Los judíos cantaban y adoraban a Dios con salmos. ¿Cuántos lo saben? Todos los salmos escritos. Era ese libro, ¿verdad? En la Torá, Tajak, como le llaman, ¿verdad? Está todo, en la Torá estaban los 5 libros del Antiguo Testamento, que es la ley, ¿verdad? Pero el Tajak de ellos estaban no solamente los 5 libros, sino también los profetas, también los salmos, ¿verdad? Y los libros históricos, ¿verdad? El Nuevo Testamento, claro, no en su orden, el orden que nosotros lo tenemos, pero allí estaba esa palabra, ahí estaba. Y él, allí, en ese lugar precisamente donde entró, en esa sinagoga donde fue, porque cada lugar tenía su sinagoga, su sinagoga, ¿verdad? Y él allí entraba de niño, entraba de joven, de adolescente, y adoraba a Dios. Ustedes ahorita hagan un ejercicio, imagínense al Hijo de Dios adorando a su Padre. ¿Se lo pueden imaginar? Cierren sus ojos nada más. ¿Se lo pudieron imaginar? A Cristo Jesús allí alabando, adorando, leyendo su palabra. Y en esa sinagoga llegó él. Allí llegó él. Todos quedaron asombrados. Después de a sus 30 años, él inició su ministerio. Aproximadamente a los 30 años inició su ministerio. Y ahora, después de haber predicado acerca del reino de los cielos, llega nuevamente a ese lugar de donde había crecido, a ese lugar en donde él había pasado toda gran parte de su vida, porque ya nada más él iba a durar 3 años su ministerio de Jesús. Y se pone de pie. Vean, es la primera vez tal vez que aquellas personas que lo conocían, que habían convivido con él, que lo habían visto cómo ayudaba a su padre, ¿verdad? Haciendo sillas, mesas, trabajando con su padre. Lo conocían bien, aquí lo dice. Ellos sabían quién era Jesús. Sabían, aquí enumera muchas cosas de él, ¿verdad? Cómo ellos empezaron, ¿verdad? Dice, él construía, ¿verdad? Él fue un constructor de niño. Qué hermoso, ¿verdad? Ver terminado un mueble, ¿verdad? Ustedes en su casa, ¿verdad?
Todos tenemos muebles de madera. Y es una bendición, es una mesa para donde estamos con nuestra familia, participando del pan, participando de un momento en donde podemos orar por los alimentos. ¿Cuántos oran por sus alimentos? ¿Sí? Pues bendígalos, si no, pues ya tiene usted la enseñanza. Qué bendición, ¿verdad? Es esto. Y él fue constructor. Él estuvo siempre sujeto a sus padres. Hubo una vez que él se quedó en Jerusalén, ¿verdad?, por varios días y no lo encontraban sus papás. Y ya estaban pues desesperados tal vez, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros. Hace tiempo, cuando mis hijos estaban pequeños, uno de ellos, eran 3, pero tenía yo que estar siempre tratando de que no se fueran, ¿verdad? Porque luego pero una vez fuimos a una tienda muy grande en la Ciudad de México, creo que fue, y ya saben que hay mucha ropa, ¿verdad?, en esas tiendas. Estábamos ahí con mi esposa. Cuando nos dimos cuenta, uno de nuestros hijos, el más chiquito, no estaba. ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Y en ese momento empezamos a buscarle. Fuimos acá, yo me corrí, empecé a buscarle ya, desesperadamente. Yo creo que así estaba José y María cuando Jesús había quedado allí, y ellos no sabían dónde estaba, y lo encontraron con los maestros de la ley. Eso lo narran las Sagradas Escrituras. Pero él estuvo sujeto a sus padres. Él les dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenía padres terrenales, pero sobre todas las cosas tenía ¿qué? Un Padre celestial. ¿Cuántos dan un gloria al Señor? Den un aplauso al Señor, porque nosotros podemos estar también recibiendo de esas enseñanzas, ¿verdad?, y aplicándolas a nuestra vida. ¿Cómo debemos de ser también nosotros sujetos a nuestros padres cuando ellos están a cargo de nosotros? Bueno, dice aquí, ¿verdad?, sigue diciendo: regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados. ¿Saben una cosa? Muchas veces sucede eso. Hay mucha gente asombrada por la palabra. Cuando aquí viene algún conferencista, algún pastor, alguna persona y da una palabra, y muchos quedan asombrados por la palabra. Pero hay cosas que a lo mejor cuando nuestra mente, nuestra vista, ¿qué pasa? Muchas veces no recibimos. Y hay veces no recibimos porque no estamos viendo lo que es la palabra de Dios, sino muchas veces ponemos nuestra mirada en el que está aquí. Y eso les pasó a ellos. Cuando escucharon la palabra, esa palabra tocó sus corazones, y se quedaron asombrados por la palabra. Pero ¿saben una cosa? Se dejaron guiar por su vista. Se dejaron guiar por lo externo. Inmediatamente cuando dijeron, nosotros lo conocemos, quién Él es. Sabemos que es el hijo del carpintero, así lo dice. Acá dice: todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría
y el poder para hacer milagros? Si no, él no es un rabino, él no es un fariseo, él no es nadie. De alguna manera así decían, ¿verdad? No es nadie. Para nosotros no representa nada. Wow. Y a veces venimos aquí y Dios nos está hablando, Dios nos está bendiciendo con su palabra, pero hay cosas que roban la palabra de Dios. Y saben que quedamos igual. Ellos, esta traducción dice, y se burlaban de él, ¿verdad? No solamente empezaron a murmurar unos a otros, ¿verdad? No empezaron a decir, ¿verdad?, todas estas cosas que dijeron, sino también se burlaban de Jesús. ¿Cómo debemos de estar nosotros cuando venimos y recibimos la palabra? Aunque aquí esté una persona, un pastor muy humilde, tenemos que estar siempre abiertos a lo que Dios nos está diciendo a través de él. Yo conozco a pastores que Dios los usa poderosamente y todavía usan vestimenta muy sencilla. Yo me acuerdo del pastor Emiliano, por mucho tiempo, por años estuvieron, llegaba a mi casa porque les apoyaba yo en el asunto de su iglesia. Y él llegaba, yo le decía, pastor, ore por mí. Y me invitó varias veces a sus misiones. Y muy, muy sencillo, pero ahí está un hombre de Dios. Y damos gracias a Dios por cada pastor, por cada persona que está sirviendo al Señor. Aquí dice, se burlaban, en esta traducción se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, decían, ¿verdad? No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Si conocían a Jesús, si sabían superficialmente quién era él, ¿verdad? Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente, dice, ofendidos. Fíjense. Yo creo que nosotros tenemos que meditar en esto. Cuando alguien nos habla de Dios, cuando nos habla de la palabra de Dios, al verlo, ¿qué pensamos de él? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué pensamos de él? Luego nuestra mente empieza a tener ideas y a hacer juicios y a hacer. A veces yo digo, Señor, yo no quiero salir de aquí y estar tal vez perdiendo el tiempo. Muchas veces podremos estar perdiendo el tiempo cuando Dios quiere que salgamos bendecidos. Dios quiere llevarnos adelante. Y esto lo llevó a algo que es muy triste y que Dios lo sabe.
dice, se negaron a creer en Él. Se negaron a creer en Él, al dador de la vida. No le creyeron. Al Hijo de Dios cerraron sus oídos y dijeron, no queremos. No, él no puede estar aquí hablándonos de Dios. Aquí debería de estar un fariseo. Aquí debería de estar un maestro de la ley. Y le rechazaron. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí. ¿Debido a qué? A la incredulidad de ellos. Vas a perderte, vas a despreciando la palabra de Dios. Tu vida va a seguir sin fruto. Vamos nada más a ver el contexto un poco. Antes nuestro Señor Jesucristo había estado hablando de esos principios fundamentales del reino. Digo, 7 parábolas en las que cuando lleguen a su casa leen todo el capítulo 13 de San Mateo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Jesús predicaba por medio de parábolas? Pues aquí dice que sus discípulos, ahí en ese capítulo dice que sus discípulos también le preguntaron a Jesús, ¿por qué Jesús? ¿Por qué hablas por medio de palabras? ¿Por qué hablas por medio de palabras? Escuchen con atención lo que dicen los versos 34 y 35. Los versos 34 de este capítulo 13. Vamos a ver, aquí mismo está la respuesta. Vamos a estudiarlo un poco. El verso 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, porque para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Y pongan atención en lo que sigue. Dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Saben? A través de esas parábolas nuestro Señor estaba revelando ¿qué? Misterios. Cosas que no se habían escuchado, no se habían conocido desde la fundación del mundo. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús y su iglesia. Pero eso no había sido revelado todavía hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Y entonces todas esas bendiciones, todas esas grandes verdades fundamentales de alguien que dice conocer a Jesús, debe de saber y debe de practicar. Solamente es a través de la revelación de esos misterios que Dios tiene preparado para ti y para mí, pero si estamos abiertos a ellos. Si tú no estás preparado para eso, vas a salir igual de aquí, voy a salir igual de aquí. Yo mañana quiero caminar bien con Dios. Ya no quiero seguir con los mismos errores que cometí hace 1 año, 2 años, no. Creo que esa es nuestra intención de estar en este lugar, ¿verdad? Aparte de venir a adorar a Dios, yo quiero conocer la verdad, que mañana yo no siga siendo el mismo que hoy.
o que ayer, o que hace 10 años, o que hace 20 años. Ya no podemos ser los mismos, amados. Porque cada día yo creo que la palabra de Dios nos infunde ese temor reverencial y ese temor santo para Dios. Entonces, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y saben una cosa también importante: el lenguaje celestial que ustedes ni nadie lo puede entender, él lo traducía al lenguaje humano. ¿Y cómo podía él traducirlo? Cuando viene aquí un pastor que habla el idioma inglés, tenemos que poner a alguien para que lo traduzca. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos: si yo les estoy hablando cosas terrenales, y no entienden, ¿verdad? Wow, Dios, ayúdame a entender, ayúdame a entender. Que no sea yo tan cabezón, ¿verdad? No, tenemos que decirle: Señor, ayúdame a entender este mensaje para mí hoy, esta mañana, Señor, ayúdame a entenderlo. Ayúdame, Dios, ayúdanos a entenderlo. No queremos seguir siendo los mismos, no queremos quedar estancados, no queremos estar allí. El lenguaje celestial que ustedes no entenderían se los traducía al lenguaje humano a través de parábolas para que ustedes lo entiendan y lo crean. Vemos que era un cumplimiento de una profecía que revelaría el plan eterno de Dios, que había estado escondido desde la fundación del mundo. Qué glorioso es esto, qué glorioso es esto. Qué bendecidos somos nosotros. En el Antiguo Testamento los profetas hubieran querido saber más quién era Jesús. Ellos hablaron ungidos por el Espíritu Santo acerca de Él, pero no entendieron, porque eran cosas escondidas. Pero cuando Jesús viene, Él empieza a hablar del Padre Celestial. Amén, ¿verdad? Empezó a hablar del Padre Celestial. Empezó a hablar del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de justicia, del reino de verdad, del reino de la luz. Cosas que estaban escondidas ahora eran escuchadas por todos, pero muchos en su tiempo. Él una vez lloró, la segunda vez que Jesús lloró. La primera vez lloró ¿cuándo? Cuando estaba en la tumba de Lázaro, que era un ser humano como tú y como yo, tenía sentimientos. Amaba, dice la Biblia, que amaba a la familia de Lázaro. Y que sus hermanas se le habían mandado a decir que viniera porque Lázaro estaba enfermo, estaba gravemente enfermo. Yo creo que lo vieron muy mal y dijeron: se va a morir mi hermano con esta enfermedad. Háblale, manda un mensajero, porque entonces no había correos, no había WhatsApp, ¿verdad? Y mándale a avisar. Y cuando llegaron ahí le dijeron: Jesús, ven por favor, porque Lázaro, el que tú amas, le dijo, ¿está qué? Gravemente enfermo, ven a sanarle, Jesús.
Yo creo que le rogaron a Jesús y Jesús con tranquilidad le dijo, no sé si le digo tengan fe, ¿no? Como hay veces nos dice Dios, ¿verdad? Hay veces ya queremos salir de la situación y muchas veces tienes que estar tranquilo, ¿verdad? Y después de varios días dice que fue, pero era porque quería, dice, manifestar su gloria. Así también, ¿verdad? Vemos nosotros cómo Jesús ahora estaba frente a sus discípulos y les enseñaba y les hablaba de las cosas celestiales. Y hoy Dios está a través de su palabra en diferentes lugares, en diferentes naciones, en todos los 5 continentes, que tenemos que estar orando, ¿verdad? Por esa situación que está en Medio Oriente. Qué bueno que ahorita estaban orando, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Ese asunto. En tiempo de oración. Vemos entonces la reacción de cada una de las personas que estaban en ese lugar, que eran sus paisanos, efectivamente, como decimos, ¿no? Pero ahora veremos. Quiero también tocar un punto aquí, perdónme. La sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Vemos aquí que su nombre proviene del griego y significa lugar de reunión. Lugar de reunión. Y les llamaban pequeños santuarios. Bueno, el pueblo judío, el pueblo de Israel, desde Moisés hasta Salomón, ¿dónde se reunían? En el tabernáculo, que era una tienda movible que ellos llevaban en medio del desierto, que los levitas desarmaban y armaban, y ahí estaban los utensilios que Dios le mandó a Moisés que hiciera para el tabernáculo. Y ahí es donde Dios se manifestaba, en donde Dios les hablaba, en donde ellos iban, ¿verdad? El pueblo. Y desde Salomón hasta el Pentecostés vemos que era el templo, porque después el templo ese fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ya había sido también una vez, ¿verdad?, derribado y destruido completamente por Nabucodonosor, parece. Pero en esos lugares, pero ahora ellos no tenían el templo. Muchos también no podían ir al templo porque vivían en comunidades alejadas. Entonces no podían estar allí participando de la lectura de la Torá. ¿Por qué? Porque estaban muy lejos. Y entonces ellos los sábados, ellos era algo así como por nosotros ahorita los domingos, ¿verdad?, que venimos acá, se reunían con su familia en esos lugares, ¿verdad? Y allí adoraban a Dios, y allí leían la palabra, y escudriñaban la palabra de Dios, y estaban reunidos como familia, ¿verdad? Así que las sinagogas se convirtieron en el centro de oración e instrucción religiosa judía, así como para entonar alabanzas a Dios, construidas para aquellos que por su lejanía de Jerusalén no podían acudir al templo. Existían normas de comportamiento y de vestimenta también, enfocadas en el respeto, tales como la vestimenta en mujeres era de cubrir sus hombros y sus rodillas, que su ropa pudiera cubrir todo esto, ¿verdad?, hasta las rodillas. Y dice
En los hombres, no usar pantalones cortos, ni playeras o camisetas sin mangas, o que tuviera algún mensaje, un mensaje que no era incorrecto. También se cubrían la cabeza con la kipá, que es una gorra pequeña. Eso lo hacían ellos, eso lo hacen ellos aún en la actualidad. También en la actualidad, en los tiempos de oración y estudio de la Torá, así como en los tiempos de adoración a Dios, se debe de apagar o silenciar el celular. No se permite contestar una llamada o mandar mensajes de texto. Tampoco tomar fotos. Fíjense, porque eso es considerado un acto de irreverencia y una distracción para la adoración en ese lugar. A veces decimos, ay, pero ¿por qué hay veces nos dicen, podemos estar? Yo creo que, y miren, vamos más adelante. Si ellos quieren, si ellos tienen que hacer alguna llamada o mandar un mensaje, dice, se salen de manera discreta de la reunión y afuera lo pueden hacer. Y es lo que nosotros les hemos recomendado. No es por otra cosa. Yo creo que en todo lugar en donde se habla de Dios, en donde está la presencia de Dios, no se debe de respeto, sino reverencia a Dios. Dice, en muchas sinagogas se exhibe la frase hebrea. Esa frase hebrea se las voy a leer tal y como está aquí. Dice, da lifnei mi ata omed. Da lifnei mi ata omed. ¿Saben qué significa? Conoce ante quién estás. Conoce ante quién estás. No estás ante tu hermano, no estás ante el que está al frente, no estás ante los que dirigen la alabanza. No estás ahí. No estás. Si vivimos aquí, ¿saben ante quién estamos? Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Conocemos ante quién estamos cuando venimos a este lugar. Así que él entró en esta sinagoga, pero ahora vamos a otro pasaje. Espero el tiempo terminar esto bien, ¿verdad? Todo completamente lo que Dios quiere hablarnos. Tal vez lo referente a la iglesia lo hagamos en otro momento. Pero yo quiero que ustedes salgan aquí, que esas preguntas puedan ustedes un día, esas 3 preguntas podamos contestarlas, no solamente aquí, sino delante de Dios, ¿verdad? Porque un día vamos a estar delante de Dios, un día estamos delante de alguien, porque un día podamos estar delante de Dios. Así que vamos por favor al libro de Mateo. Les invito a ir allí al libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 18. Ya lo tienen, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, tremendo. De veras, qué tremendo, qué glorioso momento. Y le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Damos gracias a Dios por su palabra. Dice aquí, Jesús les hizo ¿qué? Dos preguntas. Yo le hice tres, ¿verdad? Pero aquí nada más les hizo dos preguntas. Pero en esas dos preguntas se reveló algo tan importante, tan trascendente, que llevó a la segunda gran verdad, no solamente de quién es Cristo, sino de también la iglesia. La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, ¿verdad?, lo que habían escuchado, porque pues conoce uno cuando platica uno con alguien, o cuando está uno en la casa, o cuando va uno a visitar a alguien, ¿verdad? Entonces ellos escucharon y dicen: no, pues unos creen que tú eres Elías, ¿verdad? Que eres el Juan el Bautista, Jeremías, alguno de los profetas. Esa opinión era muy superficial, pero eso era lo que pensaba mucha gente. Ya vimos nosotros, ¿verdad?, ya en Nazaret, lo que decían de Jesús: es el hijo del carpintero. Si nosotros le preguntamos a la gente, muchos nos van a decir: Jesús, sí, fue un gran maestro. No sé cuántas cosas podemos escuchar. Si le preguntamos, ¿verdad?, a un hindú, ¿qué les va a decir? Pues eso fue un gurú, ¿verdad? Hay muchas opiniones, hay muchas lo que dice, pero iglesia, hoy la segunda respuesta no solamente le está diciendo a todo el mundo, se lo está haciendo a ti y a mí. Dice aquí que la segunda cosa que les preguntó, y que es tan importante y trascendental para todos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cada uno tiene que analizar su propio corazón y preguntarse: ¿sé quién es Jesús? ¿Le conozco verdaderamente? ¿Y sé qué relación tengo con Él? Muchos podemos decir: no, yo sé. Pero vean nada más a quién se lo estaba preguntando.
se lo está preguntando a sus discípulos. Sus discípulos saben lo que habían hecho. Lo habían dejado todo. Así, literalmente. Y le habían seguido. Cuando muchos allá en el mar, como Pedro, con su hermano. Cuando llegó este hombre y les dijo: vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. Dice que Pedro dejó las redes y y le siguió, no importando nada. Hoy esta mañana yo quiero llevarte a ese punto de decir, como dijeron ellos: de veras hemos dejado todo. Hay veces que hay cosas que todavía están allí en nuestra vida, que Dios nos está diciendo: hoy es el día. Hoy es el día de un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento, una nueva vida en donde yo quiero que tú seas. No nada más el que sabes quién soy yo, sino alguien que me conoce y que me sigue. Alguien que está dispuesto, alguien que sabe que yo soy su Señor, al que tenemos que seguir y obedecer, al que tenemos que hacer su voluntad, al que tenemos que estar día con día tomados de su mano. Si tú te sueltas de Él, Él te va a soltar. Él no te va a obligar a nada. Nunca Dios ha obligado a nadie. Escúchame, Dios nunca ha obligado a nadie. Aquí tampoco obligamos a nadie. ¿Alguien está aquí porque por la fuerza? No, ¿verdad? Nadie. Entonces, esto va y nos habla de algo mucho más profundo de lo que podremos tal vez pensar. Hoy Dios hace las cosas hoy. Dios te llama hoy. Dios nos habla hoy. Dios quiere tener una comunión contigo hoy y mañana y pasado mañana y hasta que Él venga. Algo que llega a tu corazón y que dice: sí, yo te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Ya no voy a seguir el mal camino. Voy a dejar todas aquellas cosas que a ti no te agradan. A lo mejor hay pecados que ya se convirtieron, ya se hicieron asiduos ahí en tu vida. Todo eso es cortado cuando tú decides ser discípulo de Jesús. Y dices: ya no más, hasta aquí. Aquí en la declaración de Pedro, escúchame bien, aquí en la declaración de Pedro reconoce a Jesús no solo como el Mesías prometido, lo que los judíos no quisieron reconocer y le llevaron a la cruz. También estaba haciendo una declaración que Cristo era el Dios encarnado, y reconociendo también su naturaleza divina.
wow, y esto es, Jesucristo es Dios. Su naturaleza divina, esa declaración no salió de la mente de Pedro, salió de un corazón lleno de Dios, de fe. Un hombre que ya tenía comunión no solamente con el Hijo, sino también con el Padre, porque el Padre fue el que se lo reveló. Y cuando tú tienes comunión con el Hijo, también tienes comunión ¿con quién? Con el Padre. Y el Espíritu Santo está allí también, ¿verdad? Dios mismo está. El que me ha visto, dijo Jesús, ¿verdad? A mí ha visto al Padre. Ya vimos cómo él allá en el mar estaba pescando, ¿verdad? Él y su hermano Andrés estaban en el mar de Galilea pescando cuando se les acercó a Jesús y le dijo: venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Ellos, dejándolo todo, le siguieron. De ese momento tuvieron comunión con el Hijo de Dios. Conocer a Cristo es andar con Él, vivir en Él, con Él, hacer su voluntad. Así que yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Si podemos, si me pongan, gracias, gracias, gracias. Gracias. Vamos a cantar un canto. No te pierdas de este momento. Quiero hacer alguna invitación antes de terminar, pero vamos a escuchar este canto que llega a tu corazón y a tu vida. El centro de mi vida es Jesús. Si quieres cantarlo, hazlo también. Si quieres levantar tus manos. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de la iglesia sé Jesús. El centro de la iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, tú
y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres tú, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. ¿Cómo está hoy tu vida con Dios, tu relación con Él? ¿Te has sentido alejado de Él por alguna razón? A lo mejor es alguna razón, no sé, cualquier cosa que tal vez hayas dicho: ¿por qué no es así mejor esto? ¿Por qué no es mejor así aquello? Y has sentido triste, te has sentido alejado de Dios, o porque le has fallado en alguna área de tu vida, o también porque ya no hay ese anhelo de buscarle como antes lo hacías. A lo mejor estás alejado de tal vez de esa comunión tan gloriosa que había cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Tal vez llegaste a derramar lágrimas delante de Él, y ahora ya no está en tu corazón ese anhelo, esa pasión por Jesús. Yo quiero decirte hoy que quiere restaurarte. Él quiere levantarte, Él quiere abrazarte. Él quiere ver un hombre y una mujer que pueda caminar sabiendo que con las fuerzas de Él vas a poder seguir adelante. Las fuerzas de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, vas a poder caminar seguro, viviendo para Él todos los días de tu vida. Si hay alguien aquí que tal vez ha escuchado la palabra, pero sigue igual, hoy te digo: ven a Jesús. Él te está llamando. Recíbele. Decimos: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú esta mañana escuchaste con atención este mensaje, tú puedes hacerlo, porque Dios te ha hablado en tu corazón. Tal vez vienes aquí nada más por costumbre, pero hoy quiero decirte: tú puedes tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los que quieran allí en donde están, hagan esta oración. Vamos a acompañarles todo. Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te voy a seguir y te voy a servir todos los días de mi vida, Cristo. Gracias, gracias, Dios. Gracias. Saben, Jesús le dijo también a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios quiere que tú tengas también un propósito. Dios quiere que haya un propósito en tu vida, y ese propósito es eterno.
Ya no más el mundo, ya no más a los deseos de la carne. Ahora el Espíritu Santo en ti, haciendo esa obra perfecta en tu vida. Padre, yo oro, Señor, esta mañana. Aquí estamos reunidos delante de ti, Señor. Gracias, Cristo, por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero que ahora, Señor, tú levantes una iglesia como está escrito en tu palabra. Una iglesia que ha sido lavada y comprada con la sangre de Cristo y camina, Señor, como una iglesia gloriosa. Oh Dios, santificándose cada día, Señor, en tu palabra, cada día, Señor, y no volviendo atrás, sino caminando, Señor, firme. Oh Dios, un pueblo, Señor, que camina, Señor, que va en el rumbo correcto, fundado, Señor, en la roca firme. Esa iglesia, Padre, yo oro por cada uno de los que están aquí.